en de las modificaciones que se realizan en los siguientes meses en las guías de tratamiento antirretroviral nacionales e internacionales, precisamente vienen de estudios que se comunican en este tipo de congresos, específicamente este congreso de CROI 2023. Entonces, en esta ocasión me toca, junto con el doctor Javier Cruz Herrera, hablarles un poquito de estos estudios. Ustedes conocen muy probablemente al doctor Javier Enrique Cruz Herrera. Él es médico tratante de VIH ya desde hace muchos años. Él es médico internista y es actualmente secretario académico de la asociación. Él se va a encargar de dar la primera parte de la sesión y después un servidor, que soy el doctor Humberto Budiño, actual presidente de la asociación y médico tratante de personas que viven con VIH en la clínica especializada Condesa, les voy a dar la segunda parte de la sesión. Pues bienvenidos todos. Te dejo la palabra, Javier. Muchas gracias, Woody. Pues, les agradezco y pues, sean bienvenidos todos a la sesión. Realmente, como bien lo menciona el doctor Budiño, pues sabemos que esta es una de los congresos que más esperamos, ¿no? Desafortunadamente, hay que decirlo con claridad que llevamos 2 años donde, pues obviamente, la cantidad de trabajos y novedades que se presentan han disminuido a consecuencia de la pandemia. Pero pues cada vez de todos modos afortunadamente se siguen presentando nuevos datos, se han podido terminar, algunos estudios se han retrasado, pero se ha podido terminar la mayoría y eso nos deja con una gran oportunidad de poder pues a seguir aprendiendo. No sé si me puedas poner la primera diapositiva o prefieres que presente yo. Ok. Entonces, miren, yo voy a presentarles pues los resultados de 3 estudios que nos parecieron destacados para poderles presentar. Uno de ellos es el uso de cabotegravir rilpivirina, que si bien ya lo hemos estudiado en lo que son el estudio Atlas, si podemos poner la que sigue, por favor. Y en el estudio FLAIR, donde habíamos aprendido que en aquellos pacientes que ya habían estado en control virológico, es decir, que ya estaban en supresión virológica, y que han switcheados a el uso de cabotegravir rilpivirina de forma intramuscular cada mes, habíamos tenido excelentes resultados, ¿no? De tal manera que, como pueden ver aquí en lo que serían los antecedentes de estos estudios, vemos cómo el estudio FLAIR y Atlas habían reportado tasas de fracaso virológico del 1.4% en aquellos pacientes que utilizaron este esquema. Y también comentaban que muchas de las fallas ocurrían durante las primeras 24 semanas. En este caso, lo que podemos destacar de este ensayo clínico y por qué lo consideramos importante es por el tipo de población al que eligieron para poder dar el tratamiento. En este caso se escogieron poblaciones que tenían tasas altas de barrera para tener buena adherencia, pues para que tuvieran barreras de adherencia. Pues. Por ejemplo, aquellos pacientes que tuvieran una inestabilidad de la vivienda, que tuvieran cambiando de vivienda continuamente o no tenerla, que tuvieran antecedentes de enfermedad mental y el abuso de sustancias, que sabemos que estos son algunos de los retos que nos ponen los pacientes cuando hablamos de adherencia. Y podemos ver en la siguiente que en el diseño del estudio lo que hicieron fue lo siguiente. Fue una población que comenzó el tratamiento con cabotegravir rilpivirina entre junio del 2021 y noviembre del 2022 en San Francisco. Cosa muy importante también que hay que tomar en cuenta. Si bien la muestra no es muy grande y lo vamos a ver en los resultados, en este ensayo clínico cabe mencionar que los pacientes no necesariamente tenían que cumplir con el hecho de estar bajo supresión virológica, sino que algunos de los pacientes empezaron el tratamiento aún cuando estaban detectables. Y obviamente pues se requirió el consentimiento para estar en contacto con ellos y que vinieran a la clínica cada 4 semanas. Y pues los criterios de exclusión fueron que tuvieran ya mutaciones para rilpivirina y para inhibidores de integrasa. O que ya tuvieran más de 2 fallas virológicas. Y es así como que se inició el tratamiento. Bueno, muy bien. La que sigue, por favor.
Gracias. Esto es aquí donde podemos ver las características de la población. Podemos ver que la mayoría pues eran hombres cisgénero, que eran el 88% de la muestra. En total fueron 133 pacientes. Y, y también teníamos 8% de mujeres y 4% de mujeres transgénero. En cuestión a la raza más predominante fueron latinos en el 38%, seguidos por los blancos del 32% y los afroamericanos del 16%. Aquí teníamos las condiciones que a veces hacían inestable su adherencia, que podemos ver aquí. El 8% pues eran personas que no tenían un hogar, ¿no? Y pues todos tenían, la mayoría de los pacientes, pues el 43% tenían más de 30 copias, que bueno, eran pacientes que se consideraron como no completamente suprimidos, ¿no? Que en realidad pues sabemos que esto, si lo vemos más acá abajo, pues al final sí estaban un gran porcentaje en control virológico. Vamos a pasar la que sigue, por favor. Ahora miren, respecto a los resultados, y esto es lo importante, vimos cómo en este estudio el 74% de la población recibió las inyecciones a tiempo. Los pacientes eran contactados previamente y de ellos podemos ver que aún así hubo barreras para poderse comunicar con algunos de ellos para poder recibir el tratamiento. Y de este 74%, el 100% de los pacientes que estaban en supresión virológica permanecieron suprimidos durante el periodo de seguimiento. Es decir, y como lo tenemos entendido, que la supresión virológica y la adherencia al tratamiento es la clave del éxito del tratamiento, ¿no? En una mediana de 33 días, 55 de los 57 pacientes que no estaban en completa supresión virológica lograron la supresión virológica con el tratamiento. Y las tasas de fracaso virológica fueron del 1.5%, que esto es muy similar a lo que habíamos observado en el estudio FLAIR y en el estudio ATLAS. Como vamos a revisar distintos estudios, vamos a irnos un poquito rápido. Pues vamos a pasar la que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones de los investigadores y los que nos dejan estos estudios? Definitivamente, yo creo que al igual que ustedes, estamos muy motivados para usar las terapias de larga duración, ya sean 4 semanas, 8 semanas, o aquellos que ya pueden tener acceso a las terapias de 6 meses, ¿no? Y lo que podemos ver aquí, que poblaciones especiales que tengan barreras de adherencia, podemos utilizar estos tratamientos y tener mucho éxito. Un dato que nos deja muy importante este estudio es que es posible que tengamos los principios o los datos iniciales de que no se necesite tener una supresión virológica para posteriormente pasarlos a una terapia de larga acción. Aunque bueno, pues esto todavía tendremos que aprender un poquito más. Y pues bueno, que las mutaciones de resistencia fueron raras, aún en pacientes que tenían ya no necesariamente una supresión virológica al inicio del estudio. Muy bien, la que sigue. Entonces, lo vamos, ojalá puedan destacarse algunas dudas y podamos discutir más acerca de eso. Otro estudio que me llamó mucho la atención es este estudio que presentaron sobre la corte suiza y la tasa de eventos cardiovasculares. Si nosotros vemos en los antecedentes, vamos a ver que una de las cosas que más llamaron la atención para realizar este análisis fue los datos que se presentaron en el estudio RESPOND en el 2022. La que sigue, por favor. Si nosotros recordamos, el estudio RESPOND que fue publicado en Lancet decía que aquellos pacientes que usaban tratamiento antirretroviral con inhibidores de integrasa tenían una mayor o un exceso de incidencia de eventos cardiovasculares en los primeros 2 años. Pero cabe mencionar que una de las cosas que se criticaron de ese estudio es que combinaron aquellos pacientes que venían de terapias ya previas y que se pasaron a inhibidores de integrasa y los combinaron con aquellos pacientes que eran naif al tratamiento. Por tanto, eso podría haber generado un sesgo y que eso fueron factores confusores para determinar si realmente eran los inhibidores de integrasa los que estaban causando los eventos cardiovasculares. De tal manera que en esta corte suiza decidieron hacer un análisis dividiendo a los pacientes entre los que eran naif y iniciaban tratamiento con inhibidores de integrasa y aquellos pacientes que iniciaron con otros esquemas.
Entonces, pues bueno, vamos a ver la que sigue. Y aquí podemos ver cómo en el diseño vemos cómo de toda la corte SUSA, de los 5,362 pacientes, fueron finalmente ingresados al grupo de TAR con inhibidores de integrasa, 1,837 pacientes. Y aquellos pacientes que iniciaron tratamiento con cualquiera otro esquema, 3,525. Y el objetivo fue dar seguimientos hasta que se presentara el primer evento cardiovascular. Cabe mencionar que aquellos pacientes que suspendieron la terapia usada al inicio se excluyeron del análisis y se trataron de eliminar los factores de confusión. De tal manera que el punto final primario o el objetivo primario fue determinar el primer evento cardiovascular que fue definido como infarto del miocardio, accidente cerebrovascular o tener algún procedimiento cardiovascular invasivo. Avanzamos. Y podemos ver las características de la muestra, que creo que aquí sí es muy importante tomarlas en cuenta. Vemos cómo los promedios de edad eran de 39 años para el grupo de inhibidores de integrasa y 38 años para el grupo control. Y vemos cómo sus índices de masa corporal de los pacientes en promedio fueron índices de masa corporal normal, ¿no? Personas sin obesidad. La media de CD4 fue de 330 para el grupo de inhibidores de integrasa y 278 para el grupo de otros esquemas antirretrovirales. Y si bien las mujeres, pues no fue una gran proporción de pacientes incluidos, pues representaban el 16% en el grupo de inhibidores de integrasa y 24% en las combinaciones de otros antirretrovirales. Algunos de ellos incluso ya tenían algunos antecedentes de enfermedad cardiovascular. Casi el 50% de los pacientes fumaban, el 10% eran hipertensos y cabe mencionar que hasta el 23% de los pacientes que utilizaron inhibidores de integrasa y el 40% de este mismo grupo tenían tratamientos con esquemas que se han asociado a tasa de eventos cardiovasculares, como son abacavir y el tenofovir alafenamina. Los resultados que nos mostró, bueno, antes de los resultados, ¿cómo fue el conjunto de esquemas que se utilizaron? Si ustedes pueden ver en esta figura, vemos cómo los pacientes que estaban en tratamiento con inhibidores de integrasa empezaron a utilizarlos prácticamente desde la aprobación del raltegravir en 2008, pero fue hasta el 2012 cuando las guías suizas integraron a los inhibidores de integrasa como primer esquema y vemos cómo de ahí en adelante el incremento en el uso de los inhibidores de integrasa hasta el 96%. Y el 4% representaban otros esquemas. De todos estos esquemas, sobre todo en los esquemas que estaban compuestos por otros antirretrovirales, vemos como el 52% de la muestra correspondía a inhibidores de proteasa potenciados, el 43% de inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleótidos y solamente el 5% tenía otros esquemas. Otra cosa importante, el 53% de los pacientes de esta muestra tenía como uso el dolutegravir, 18% solamente Victegravir y otros esquemas como el Vitegravir y el Altegravir eran menos del 20%. Y ahora sí, estos son los datos que yo creo que me parecen que nos tenemos que llevar a casa. El primero, que en estos pacientes, tras el seguimiento de 4.9 años, vemos cuando se hizo el análisis no ajustado, vemos cómo sí había diferencias entre los inhibidores de integrasa y otros esquemas. Sí hubo una mayor proporción de eventos cardiovasculares. Sin embargo, cuando hacemos el análisis ajustado, es decir, que ya descubrimos pues, los factores confusores, que lo hacemos por edad, que lo hacemos por aquellos que eran hipertensos, aquellos que fumaban, etcétera, etcétera, vemos cómo en el seguimiento ya no hubo diferencias entre el análisis de utilizar un inhibidor de integrasa o utilizar otros esquemas. De tal manera que podemos concluir eso, que no se observaron diferencias en la incidencia ajustada de los eventos cardiovasculares entre el tratamiento basado en inhibidores de integrasa y otros tratamientos. Y finalmente las conclusiones de los autores pues, son que se aprobó de forma rápida el uso de los inhibidores de integrasa, que fueron bien tolerados, que no hubo un rechazo realmente a la utilización de estos esquemas. Y pues es obvio, ¿no? Porque son bien tolerados, tienen menos efectos adversos de otras terapias
y muchos de ellos pueden estar compuestos en una sola tableta, ¿no? No hubo diferencias tampoco en la tasa de eventos cardiovasculares entre los que comenzaron tratamiento con inhibidores de integrasa frente a otros regímenes. Y bueno, finalmente se va a tener que hacer a lo mejor un poco más de análisis en aquellos pacientes que vengan de otros tratamientos previos. Y es decir, si uno viene de algún tratamiento con otro esquema y cambia inhibidor de integrasa, y comparar ese grupo para ver si realmente hay una mayor incidencia de eventos cardiovasculares o no. Finalmente, el último estudio que quiero presentarles, pues es uno que a lo mejor ustedes ya escucharon, porque realmente sabíamos los resultados de este estudio antes de presentarlos aquí en el CROI, pero fueron los estudios el estudio relacionado con la vacuna Mosaico, ¿no? Ustedes saben que la vacuna Mosaico es la primer vacuna que logró llegar a la fase 3. Y si bien en los resultados de fase 2 ya habían mostrado que no habíamos tenido tan buenos resultados, pero obviamente no se podía hacer un análisis, cuando pasamos a la fase 3 y se hizo el análisis a partir del 2019 hasta la fecha, donde sabemos que muchos centros, incluso en México, en Latinoamérica y en España, estuvieron incluidos, vemos cómo en estos pacientes la aplicación de la vacuna Mosaico tuvo resultados muy buenos en cuestión a seguridad, o sea, era una vacuna segura, pero a pesar de que se le administran, es Mosaico porque se administran muchos inmunogénicos que podían responder y tener una respuesta inmunológica para tener una vacuna protectora, pues cuando se hizo el análisis frente a aquellos pacientes que se les aplicó y que no, la incidencia acumulativa de VIH en cualquiera de los grupos, ya sea el de la vacuna y el placebo, fue igual, ¿no? 4.1%. Por tanto, se determinó que es una vacuna que es segura, pero no tiene efectividad. Por tanto, pues se tendrá que utilizar otras plataformas. Esta plataforma, recuerden que se utilizó a través de ADN, pero pues si algo hemos aprendido en COVID es que ahora se puedan utilizar algunas vacunas en otro tipo de plataformas, ¿no? Como basadas en ARN, ¿no? Vamos, y finalmente, pues las conclusiones que yo les puedo dar de estos 3 estudios, sí, podemos pasar a la que sigue, son las siguientes, ¿no? Que las terapias de larga acción serán el futuro del tratamiento antirretroviral, pero al inicio tendrá que irse escogiendo en poblaciones específicas. Tal vez pasarán años o décadas todavía para poder hablar de que esto sea realmente ya una realidad, pero hoy día ya se pueden utilizar, ya hay poblaciones especiales que están beneficiando. Entonces, definitivamente yo estoy muy motivado que cuando tengamos en nuestro país, hay que utilizarlas, ¿no? Las terapias de larga acción también pueden usarse en pacientes que tengan, que no necesariamente tengan supresión virológica, ¿no? Pero deben usarse en especial en aquellos que la tengan, ¿no? Y el riesgo cardiovascular, a pesar de que tenemos cada vez mejores esquemas, continuará siendo un tópico de todas las terapias, ¿no? Si bien desde esos estudios míticos antiguos del estudio SMART y estudio Bright, etcétera, donde veíamos que había una mayor respuesta inflamatoria por el virus, el tratamiento, etcétera, vamos a seguirlo discutiendo, yo creo que en las próximas décadas, pues. En la enfermedad cardiovascular llegó para quedarse, ¿no? En el paciente con VIH. Muy bien, pues ahora vamos a continuar con la parte del doctor Gudiño. Pues muchísimas gracias, Javier, por la introducción. Vamos a continuar con algunos estudios que consideramos fueron relevantes que se presentaron en el pasado CROI 2023. Uno de los estudios que considero son de gran importancia y que pues, se habían suspendido en años anteriores y parece que es un resurgimiento de un fármaco antirretroviral que ya se había quedado pues ahí de repente a lo mejor o que se iba quedando un poco en el olvido, es este resurgimiento de islatravir. Hay que recordar que islatravir es un fármaco inhibidor de la translocación que se ha utilizado en el desarrollo para tratamiento y prevención del VIH. Sin embargo, en diciembre del 2021 se pararon el desarrollo de estudios clínicos, ya que se había visto que en algunos pacientes, en algunos ensayos clínicos, había una disminución
de los recuentos de linfocitos absolutos y de los linfocitos CD4. Y el mecanismo que se encontró por el cual estos pacientes tenían esta disminución de los linfocitos es que había incremento en las concentraciones de islatravir trifosfato en los linfocitos, lo que ocasionaba apoptosis. Esto no nada más se vio en los pacientes que tenían tratamiento para VIH, sino también los pacientes que estaban en tratamiento como prevención. Pero aquí, algo de lo que hicieron los investigadores, se pusieron a hacer análisis retrospectivos de estos ensayos clínicos para ver cuáles eran las causas que podían ocasionar esa alteración que se tenían de los linfocitos. Entonces aquí les presento algunos de los ensayos clínicos, estudios clínicos que se realizaron. Estos estudios que son de prevención, son pacientes que eran sanos, que se les daba PrEP, que es el P016, que se realizó en adultos sin VIH, el P022, que se realizó en mujeres cisgénero, y el P024, que se realizó en hombres cis y mujeres transexuales. Y aquí lo que podemos ver, una disculpa, es que en este caso se utilizaban dosis del fármaco con administración mensual y que se utilizaban altas dosis. En este caso, el comparador era tenofovir en tricitabina, que sabemos que en la actualidad sigue siendo el gold estándar de tratamiento para PrEP y también para también se comparó contra placebo. También se analizaron estudios como el P013, el P017, el P018 y el P011, que eran en pacientes que estaban viralmente suprimidos, que se les ajustaba al tratamiento. En el caso del P017 y P018 se utilizaban dosis bajas de islatravir, en este caso dosis orales de 0.75 miligramos, y se utilizaba combinado con doravirina de 100 miligramos diarios. ¿De acuerdo? Y también hay otro estudio que es el P013 que se utilizaba con islatravir, que era una dosis más baja de 20 miligramos, con este fármaco que es el MK8507, que es un fármaco análogo no nucleósido de la transcriptasa reversa. Aquí en este caso los comparadores pues, eran los gold estándar de tratamiento, como puede ser Victegravir, y en el P018 también Victegravir. Entonces lo que hicieron es ver ¿de qué dependía? Si dependía de la dosis o cuáles eran los factores que hacían que hubiera una mayor disminución de los CD4. Y, por ejemplo, en el estudio P017 y en el P018, a la semana 24, demostraron que en las dosis de 0.75 miligramos cada día, acompañado de un análogo no nucleósido como doravirina 100 miligramos, había una disminución del conteo total de linfocitos muy baja. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, acá en las dosis que son de administración mensual y que son dosis grandes, había una disminución muy importante del conteo absoluto de linfocitos. Entonces, esto también se observó en algunos otros estudios. Por ejemplo, en el P016, que era un estudio de fase 2, donde se buscaba la dosis más adecuada en individuos de bajo riesgo, se vio que el 95% de los pacientes que recibían islatravir 70 miligramos o 120 miligramos, sí había un descenso, ¿no? Un descenso importante de 20% de los linfocitos. Sin embargo, algunos de ellos, o de hecho la mayoría de ellos, estos linfocitos se mantenían por arriba de 650 K. Entonces, también en este estudio, que es el estudio donde se utilizó islatravir, es un estudio de fase 2, donde también se buscaba la dosis adecuada de islatravir cuando se combinaba con este fármaco, el MK8507, que ya les había comentado, es un análogo no nucleósido de la transcriptasa reversa, y había una disminución en el recuento de CD4, pero no había una significancia estadística en comparación a los estudios o que realmente no tenía una implicación clínica para los pacientes. Entonces, una de las principales conclusiones de todos estos estudios es que sí, estas dosis altas de islatravir, sobre todo cuando se daban dosis de 20 miligramos o 70 miligramos,
pudieran ocasionar disminución de los linfocitos absolutos y también disminución de los conteos de CD4. Y también algo muy importante que se demostró en estos estudios es que cuando se suspendían los fármacos, los conteos de linfocitos regresaban a la normalidad. Entonces, dentro de las conclusiones, se observaron disminuciones dependientes de las dosis de islatravir desde el inicio en la media de los linfocitos totales y linfocitos absolutos. Y pues parece que de acuerdo a estos estudios, estos ensayos clínicos que se hizo el análisis retrospectivo, parece que la dosis más adecuada con la cual se va a estar utilizando islatravir seguramente en estudios y en ensayos clínicos más adelante es la dosis oral de 0.75 miligramos diariamente acompañados de un análogo no nucleósido y también pudieran utilizarse en estudios de prevención. Eso es todo de esa parte. Vamos a revisar. Este también estudio es un estudio bastante interesante. El año pasado estuvo sonando mucho el Doxipep, ¿no? Que es esta profilaxis posexposición con doxiciclina, y habíamos visto que en hombres que tienen sexo con hombres disminuía mucho la presencia de infecciones de transmisión sexual. Ahora lo que se hizo fue hacer este estudio, pero en mujeres cisgénero. Entonces, en este estudio lo que hicieron, analizaron 449 mujeres cisgénero no embarazadas. Se realizó este estudio en Kenia, la mediana de edad fue de 24 años y se les dio una mediana de seguimiento de 7 meses. Entonces, las pacientes fueron aleatorizadas al azar en dos grupos, uno que era el grupo de Doxipep. El Doxipep es darles 200 miligramos de doxiciclina dentro de las primeras 72 horas después de haber tenido una relación sexual. Fíjese que en este grupo había una N de 224 pacientes. Y el otro régimen era el tratamiento estándar. El tratamiento estándar era hacerle a las pacientes detecciones trimestrales y darles tratamiento de infecciones de transmisión sexual si es que las pacientes tuvieran algún dato clínico de ello. Entonces, ¿qué fue lo que se demostró en este estudio? El 36.7% de las personas que se incluyeron al estudio en el momento de la selección de los casos, el 36.7% informaron estar teniendo relaciones sexuales en los últimos días o semanas. Y encontraron una prevalencia de infecciones de transmisión sexual de 17.9%, para clamidia de 14.1%, para gonorrea de 3.8% y sífilis de 0.4%. Y la conclusión principal de este estudio es que no se demostró una diferencia significativa en la incidencia de infecciones de transmisión sexual a un año de seguimiento informado en las visitas trimestrales. Y a lo mejor pues, nos queda a lo mejor un poquito la duda, ¿no? de por qué ocurrió esto. Ahorita vamos a mencionar unas de las causas que comentan los investigadores en sus conclusiones que pudiera haber ocasionado que no fuera efectivo este tratamiento en las mujeres cis heterosexuales. Fíjense, la prevalencia de infecciones de transmisión sexual en el grupo de Doxipep se presentaron 50 infecciones, en el grupo estándar 59 infecciones. Infecciones por clamidia se presentaron 35 infecciones y en el grupo estándar 50 infecciones. Aquí sí se vio que se presentaron infecciones en el grupo estándar un poco más, que a lo mejor fue una de las diferencias más importantes. Desde el punto de vista de gonorrea se presentaron 19 infecciones en el grupo de Doxipep y se presentaron 12 infecciones en el grupo estándar. Entonces, dentro de las teorías por las cuales no funciona el medicamento, lo que comentan los investigadores es que no hay una evidencia realmente de que haya una resistencia de clamidia a la doxiciclina, o al menos no se documentó en el estudio. Y encontraron algunos casos de gonorrea resistente al tratamiento. Una de las cosas que también se comenta es que la anatomía, el revestimiento vaginal es mucho más delgado en comparación a la piel, en este caso del glande. Entonces también pudiera ser una de las causas por el cual este Doxipep no funcionó. Y también otra de las cosas que a lo mejor pudiéramos tener duda es qué tan adherentes fueron al tratamiento las personas.
se vio que este estudio durante el tiempo de seguimiento tuvo una tasa de retención del 97%, 95% en el grupo de Doxipep y 98% en el grupo estándar. Y a las personas se les estaban haciendo encuestas semanales. Habitualmente lo que se les hacía es que se les enviaba un como recordatorio vía mensaje y también se les enviaban encuestas. Y en esas encuestas que se les hacían semanales, había una tasa de respuesta del 81%. Entonces, esto creo que parte de lo que nos demuestra es que no fue secundario a mala adherencia. Otro de los estudios que me parece relevante que podamos revisar es este estudio que se presentó, que es el TB Truncate. Este estudio lo que buscaron hacer es dar fármacos que fueran más cortos, sí con una cantidad mayor de medicamentos. Habitualmente en este estudio se comparó el tratamiento estándar de tuberculosis, que ustedes saben que es la fase intensiva con 4 medicamentos, y después la fase de mantenimiento, y lo que se hizo es dar esquemas con 5 fármacos. Ahorita les voy a comentar cómo es que estaban divididos los estudios. Entonces, y estos fármacos se les tenían que dar por 8 semanas. Entonces, se trataba de un estudio prospectivo, abierto, aleatorizado de fase 2 y 3. Aquí lo que se hizo es que se reclutaron 674 pacientes que tenían tuberculosis sensible a rifampicina. Había un brazo 1 que era el de tratamiento estándar y había 4 brazos extras. Podríamos decir que los más importantes eran los que tenían rifampicina con linezolid, que tenían bedaquilina con linezolid y que aparte tenían estos otros 3 fármacos, isoniazida, piracinamida y etambutol. Y en este grupo de tratamiento, el tratamiento iba a durar 8 semanas. El 62% de los pacientes fueron hombres. Entonces, una de las cosas que hicieron es que si los pacientes no tenían desenlaces favorables, en ocasiones se les tenía que incrementar la cantidad de tiempo que estaban en la terapia. Este estudio de TB Truncate también se ha utilizado como perspectiva de tratamiento en pacientes con multidrogoresistencia. Entonces, el objetivo principal de este estudio del TB Truncate es analizar la eficacia y seguridad de los regímenes de prueba, ¿no? Y ver cuál es la diferencia que existe con la terapia estándar de 6 meses. Entonces, los pacientes eran participantes que tenían TB pulmonar, que era sensible a rifampicina. Se reclutaron los pacientes de 18 sitios de tratamiento que eran asiáticos y africanos y fueron aleatorizados, ya sea a recibir las 24 semanas de tratamiento, 6 meses, o a recibir 8 semanas de tratamiento con los otros grupos de fármacos. Entonces, lo que se evaluó es el fracaso del tratamiento, si había recaída o si había fallecimiento o que los pacientes dejaran de asistir y que no hubiera tenido alguna evidencia de eliminación de la enfermedad. Entonces, aquí lo que se hizo fue, se estimó la probabilidad de que hubiera una diferencia de riesgo entre el tratamiento estándar y el tratamiento que se estaba probando, que era el régimen de 8 semanas, y que esta diferencia no fuera mayor al 12%. Y obviamente, pues también lo que hacen este tipo de estudios es ver los eventos adversos que pudieran tener posterior al tratamiento. Entonces, esta tablita lo que trata de resumir es los regímenes de tratamiento, el tratamiento estándar que duraba 24 semanas y los tratamientos que pudieran ser a base, considero que los grupos más importantes que se analizaron en este estudio fue el grupo de rifampicina con linezolid, más estos otros 3 fármacos, y el grupo con bedaquilina y linezolid con estos otros 3 fármacos. Entonces, de estos 674 pacientes que se inscribieron por intención a tratar, prácticamente la mayoría se mantuvieron, solamente el 0.6% se retiraron durante el seguimiento, 4 personas se perdieron,
El evento de resultado primario, que es la falla de tratamiento, se detectó en 7% de 187 de 181 pacientes en el grupo de tratamiento estándar y en 21 de 184 pacientes en el grupo de tratamiento de linezolid con rifampicina. Entonces hubo una diferencia ajustada de 7.4 puntos. Hay que recordar que si esta diferencia es de menos de 12 puntos, se considera una estrategia de tratamiento no inferior. Y el otro resultado que también es muy importante es este de bedaquilina con linezolid, que aquí incluso hubo una diferencia ajustada, pues menor de 0.8%. Esto se menciona que cumple la no inferioridad. Y pues me di la oportunidad de poder revisar el estudio. Ustedes posiblemente ya lo hayan revisado. Se acaba de publicar recientemente a principios de marzo en el New England. Y aquí precisamente es lo que vemos, ¿no? El tratamiento estándar, el tratamiento con 5 fármacos, que la base de este tratamiento es rifampicina con linezolid, y la otra estrategia que era también de 5 fármacos, pero era a base de bedaquilina con linezolid. Y si se dan cuenta, la diferencia, ¿no?, entre la probabilidad de que hubiera efectos o eventos desfavorables en ambos brazos, cumplía los criterios de seguridad de menos del 12%. Entonces, como conclusiones, es una estrategia que implica el tratamiento inicial con un régimen a base de bedaquilina y linezolid de 8 semanas fue no inferior al tratamiento estándar para la tuberculosis con respecto a los resultados clínicos. Esta estrategia se asoció a una duración más corta del tratamiento y no hubo problemas de seguridad evidentes. Entonces, pudiera ser una perspectiva muy buena de tratamiento a mediano plazo. Ahora, yo creo que lo principal pues, es tener los fármacos disponibles, que va a ser, creo que, la tarea más difícil. Otro de los estudios que se presentaron que me parecieron muy interesantes es el estudio D2F. En este estudio, lo que se comparó es tratamientos antirretrovirales posterior a una falla de tratamiento de fármacos análogos no nucleósidos con regímenes que contuvieran darunavir o que contuvieran dolutegravir. En la actualidad, nosotros sabemos que parte de las guías de tratamiento te recomiendan, posterior a una falla de tratamiento, dar un régimen con 2 análogos nucleósidos más un inhibidor de proteasa reforzado. Pero en la actualidad también sabemos que está creciendo la evidencia, y esta evidencia cada vez es mayor, que el dejar 2 nucleósidos reciclados más un inhibidor de integrasa de segunda generación como dolutegravir puede ser un tratamiento que pueda ser efectivo. Entonces, en este estudio lo que se hizo es un ensayo aleatorizado, abierto, de no inferioridad. Este estudio inicialmente se había realizado previo a la pandemia, más o menos como en el 2018, 2019, se empezaron a reclutar los pacientes y empezaron a reclutar pacientes y los pusieron en 2 grupos. Un grupo con 2 análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa más un inhibidor de la proteasa, que era darunavir-ritonavir, y otro grupo que tuviera dolutegravir y que tuviera darunavir-ritonavir. Este era un esquema libre de fármacos análogos no nucleósidos. Sin embargo, la N en este caso no se cumplió, y ellos ponen como argumento que no se cumplió esta N por el problema de pandemia. Entonces, como no se cumplió esta N, lo que hicieron es agregar en este estudio un grupo extra, aparte de los 2 que ya les había comentado, y se incluyó el darles TDF, ya sea con FTC o 3TC, más dolutegravir. Entonces, nada más recordando, eran pacientes que venían de un fracaso virológico, análogos no nucleósidos, el 82.7% venían de un fracaso virológico efavirenz, y el 11.4% venían de un fracaso virológico a nevirapina. Eran pacientes que no debían de haber tenido exposición previa a inhibidores de proteasa, inhibidores de integrasa, y que también no tuvieran
hepatitis B, sobre todo por este grupo que era el que era libre de análogos nucleósidos. Entonces, estas son las características basales. Nos vamos a centrar un poquito en el estadio 2, que fue donde se reclutaron la mayor cantidad de pacientes. Vemos que son pacientes con una mediana de edad de 39 años, pacientes jóvenes. Un 46% eran hombres. Ahí no hacen como la diferencia si eran hombres que tienen sexo con hombres o alguna otra situación. De la raza, el 24% eran de raza asiática en el grupo de Darunavir Ritonavir con 2 NUCs, y en los otros grupos también más o menos el porcentaje de personas de raza asiática era la misma. Y se dan cuenta, un muy buen porcentaje eran personas de raza negra. La mediana de conteo de CD4 en los 3 grupos era más o menos similar. Sin embargo, sí es importante mencionar que era un poco menor en el grupo de 2 nucleósidos más darunavir ritonavir. Igual la mediana de carga viral era similar. Y también incluso les midieron el índice de masa corporal para también ver cuál era el cambio metabólico y de peso que pudieran tener los pacientes. Entonces, en este estudio, lo que se midió, como en muchos otros estudios, ensayos clínicos, es por intención a tratar el porcentaje de pacientes que llegaban a estar indetectables a la semana 48. Entonces, aquí lo que hacen la comparación en este estudio es lo que ocurre con en el grupo de 2 nucleósidos más darunavir ritonavir, comparado con el grupo que tenían dolutegravir con darunavir ritonavir. En este caso, en este grupo, los pacientes que estaban con menos de 50 copias, hubo una superioridad del grupo de darunavir ritonavir más dolutegravir. Y en el otro, esta otra comparación que se hace es el de 2 nucleósidos más darunavir ritonavir comparado con tenofovir, lamivudina o emtricitabina y dolutegravir. Y hubo una superioridad de este grupo de menos del 6.7%. Entonces, una de las cosas que ha demostrado este estudio es que les va muy bien, y si lo comparamos con darunavir ritonavir, parece que les va un poquito mejor a los pacientes. Y seguramente, pues, nosotros sabemos que pueden ser por situaciones de tolerancia, ¿no? Sabemos que los inhibidores de proteasa se toleran menos desde el punto de vista de gastrointestinal, tienen mayor efectos adversos de diarrea. Entonces, también otra de las cosas que se vio pues, es el cambio de CD4, ¿no? Se vio que el grupo de dolutegravir con darunavir ritonavir tenía un incremento en la cantidad de CD4 en promedio de 56 células mayor, ¿de acuerdo? Con una P significativa. Y en el caso de la comparación de dolutegravir con tenofovir y emtricitabina versus los 2 NUCs más darunavir ritonavir, también se encontró un incremento de células de 39.9. Otra de las cosas que también analizaron fue el cambio de peso, cómo se comportaban en el peso estos pacientes. Se vio que los pacientes que tenían dolutegravir con darunavir ritonavir incrementaban un poco más de peso, ¿no? 2.7%, que esto pues habría que ver por qué es. Vimos que algunos pacientes ya tenían menos de 200 CD4 o que estuvieran muy cercano a los 200 CD4, pero realmente no es una conclusión que se hable en el estudio. Y también en el otro grupo, cuando se les daba tenofovir, disoprofil fumarato con lamivudina más dolutegravir, también se vio que subían un poco más de peso en comparación al grupo con el grupo control, ¿no? Que era los 2 NUCs más darunavir ritonavir. Hubo una poca tasa de efectos adversos. Entonces, creo que la principal conclusión de este estudio es que cada vez empieza a haber más evidencia de que el uso de dolutegravir en segunda línea va a ser una herramienta que vamos a poder estar utilizando con bastante seguridad posterior a un fracaso virológico a primera línea. Otro de los estudios que se me hace pertinente mencionar es el estudio SOLAR.
Entonces, ¿y por qué pertinente? Creo que todavía seguimos en la búsqueda de un mejor tratamiento o de un mejor esquema de tratamiento, ¿no? Nosotros sabemos todo lo que ha venido sonando desde hace 2 o 3 años en cuanto al incremento de peso con el uso de Victegravir. Entonces, precisamente este estudio es un estudio que es el estudio SOLAR, que compara el cambio de peso y metabólico después del ajuste de tratamiento de Victegravir FTC-TAC a tratamiento de liberación prolongada con cabotegravir rilpivirine. Entonces nosotros, como ya les comenté, los Instimastabs están asociados a incremento de peso y algunos otros trastornos metabólicos. Ya incluso hay algunos mecanismos propuestos para el incremento del riesgo de diabetes. El estudio SOLAR ya había sido visto en algunos otros resultados y sobre todo uno de los objetivos era buscar la supresión virológica en pacientes que habían estado previamente en tratamiento con VSTAP. El análisis actual lo que va a hacer es que va a evaluar el peso y los cambios metabólicos desde el inicio hasta los 12 meses de tratamiento antirretroviral. Entonces, el diseño del estudio fue un estudio fase 3, un estudio multicéntrico, un estudio aleatorizado, abierto, y lo que se buscaba era la no inferioridad. Entonces, aquí eran pacientes que eran adultos con infección por VIH, que ya estuvieran en tratamiento más de 6 meses y los pacientes tendrían que haber estado indetectables. Entonces, estos grupos de tratamiento eran pacientes que venían de Victegravir, entricitabina y tenofovir a la fenamida, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, en este caso hubo 2 grupos, un grupo donde le dieron un mes de tratamiento oral con cabotegravir rilpivirina y después se le empezaron a dar las inyecciones bimensuales, y otro grupo que una vez que se terminó el tratamiento de VSTAP, se le empezó a dar el tratamiento bimensual con cabotegravir rilpivirina. Entonces, el objetivo principal de estos estudios es ver los cambios metabólicos, los cambios en la índice de masa corporal que puedan tener los pacientes, incluso los cambios en la somatometría que pudieran tener, ¿no? Incremento en el perímetro abdominal, incremento en la circunferencia de cintura-cadera. Entonces, dentro de las características basales, eran grupos muy similares, una mediana de edad de 37 años, un buen porcentaje, 20% en cada grupo eran pacientes que tenían más de 50 años de edad, el 17% en el grupo de Cabo Rilpi eran mujeres al nacimiento, y en el grupo de Viesta el 18%. Y también desde el punto de vista pues, de las razas, estaba un poco variado. También pues, la mayoría de las personas eran de raza blanca. Aquí es importante mencionar la mediana de índice de masa corporal que tenían, 26% y 25%, y también la cantidad de pacientes que ya estaban con obesidad al momento de ser incluidos al estudio. Entonces, una de las características de este estudio que también me parecieron muy importantes y relevantes es que muchas de estas personas ya estaban con diagnóstico de sobrepeso o obesidad. Entonces, aquí les señalo, el 59% de las personas, ¿no? En ambos grupos estaban ya con cierto grado de sobrepeso y obesidad. Y también de los parámetros basales, pues prácticamente aquí el problema es que la tabla viene inscrita en milimoles, pero más o menos los perfil de lípidos era muy parecido. Entonces, aquí lo que se hizo es ver en este estudio SOLAR a los 12 meses cuál era el cambio de peso que tenían los pacientes. En azul, en esta línea en azul, podemos ver el grupo de VSTAP y cuál fue la diferencia de peso. A los 12 meses de seguimiento en este estudio hubo un incremento de peso pues bastante pequeño, pero si se dan cuenta también algo de suma importancia es que en el grupo de cabotegravir rilpivirina incluso hubo una pequeña disminución de peso. Aquí en la gráfica del lado derecho, lo que podemos ver es, por ejemplo, a los extremos, en las partes más bajas de esta tabla,
podemos ver en los grupos las personas que tuvieron una disminución de peso durante el estudio, esto en el grupo de cabotegravir rilpivirina versus el grupo de bictegravir con tenofovir alafenamida, y en la parte superior el porcentaje de pacientes que subieron de peso con el tratamiento de cabotegravir rilpivirina versus con los que se mantuvieron en tratamiento con VFTAF. Y también aquí les pongo esta en naranja, donde se demuestra que son las personas que tuvieron un incremento de más del 10% de peso. Es decir, si pesaban 70 kilos, subían a 77. Entonces, solamente 3% a los 12 meses en el grupo de cabotegravir rilpivirina en comparación de 4 personas. Realmente no hubo una diferencia significativa en ambos grupos. Y también en cuanto al índice de masa corporal, aquí creo que la tabla más importante me parece está del lado derecho, donde se ve las personas que, por ejemplo, estaban con un peso normal y que se fueron a sobrepeso. En el grupo de cabotegravir rilpivirina fueron 7 y en el grupo de VFTAF fueron 13 personas. Y las personas que estaban en sobrepeso y que fueron a obesidad, prácticamente fue similar. Igual desde el punto de vista de cambios en la somatometría, circunferencia abdominal, hubo un poquito de incremento en el grupo de cabotegravir rilpivirina, hubo un poco más de incremento en los pacientes que se mantenían con VFTAF, igual la media de cambio de cintura de circunferencia de cadera a 12 meses en el grupo de cabotegravir con rilpivirina, prácticamente los pacientes se mantenían y en VFTAF un poco de incremento. Pacientes que tenían síndrome metabólico, cuando se inició el estudio, 17%, a los 6 meses 14%, y a los 12 meses 18%. Y esto es en el grupo de cabotegravir rilpivirina. Y en el grupo de VFTAF, 17% en el basal, a 6 meses 21% y a los 12 meses 18%. Si se dan cuenta, prácticamente los resultados son muy similares. También se les midió resistencia a la insulina, el porcentaje de personas que tuvieran resistencia a la insulina, y prácticamente los grupos eran iguales. Entonces, los resultados principales fue que la proporción de pacientes que tenían categorías de índice de masa corporal prácticamente se mantuvieron similares a los 12 meses de tratamiento. No hubo cambios desde el punto de vista de somatometría que también pudieran ser considerables y que pudieran estar asociados a algún tratamiento. Entonces, creo que esto es importante, no solamente para el grupo de cabotegravir rilpivirina, sino también para el grupo de VFTAF, ¿no? Que también, pues, yo creo que cuando se les da un seguimiento estrecho a los pacientes, puede ser que no suban tanto de peso. Otra de las cosas importantes que se mencionaron en esta conferencia y que hubo una sesión especial para esto fue la actualización a las guías de tratamiento de alimentación de infantes para personas que viven con VIH. Sabemos que la ITSA acaba de liberar las guías recientemente en enero del 2023, ¿no? Las FACE-Info se actualizaron recientemente y la doctora Elaine Brown de la Universidad de Columbia precisamente presentó esta sesión. Entonces, uno de los cambios más importantes es que en la actualidad, ya con mucha evidencia que hay en estudios en ensayos clínicos, en la actualidad la ITSA apoya la elección de alimentar por lactancia materna a través de una decisión compartida con los padres y médicos tratantes, aquellas personas que estén con cargas virales indetectables pudieran ser candidatas a dar lactancia materna a sus hijos. Entonces, algo que hacen mucho énfasis es que se les debe de informar a las personas, en este caso a los padres, los beneficios potenciales y los riesgos de la lactancia materna. Y algo que también se hace énfasis en la guía es que el riesgo no es de 0%, aunque la persona esté indetectable. Pero algo que también hacen énfasis es que las inequidades en el acceso a los servicios de salud, en el acceso a los servicios donde se tratan infecciones de transmisión sexual,
son inequitativamente muy diferentes en las personas blancas y en las personas de raza negra. Desafortunadamente en Estados Unidos, muchas de las infecciones que se presentan son en población de raza negra. En algunos estados de Estados Unidos, hasta el 70-75% de las infecciones nuevas por VIH se dan en mujeres negras, en población negra, perdón. Entonces, las pautas que actualmente se recomiendan es que los proveedores de salud apoyen la decisión de la persona que vive con VIH con una carga viral suprimida si ellos eligen dar lactancia materna. Entonces, se debe de dar consejería, se debe de comentar que el riesgo no es de cero. Si una persona no está indetectable, una mujer no está indetectable, la recomendación es que se reemplace con leche materna de bancos de leche o también con lactancia con fórmula o leche pasteurizada. Y algo que también se me hace muy importante comentarles, y de hecho ponen así como en negritas y hacen mucho énfasis, es que si la persona, en este caso la mujer que vive con VIH, decide, independientemente del riesgo, amamantar a su bebé, no es recomendable comunicarse con los servicios de protección infantil si es así, ya que esto puede ser dañino para las familias de las personas que viven con VIH. Entonces, esto puede ser realmente cuestionable. A lo mejor pues, también faltaría que ver qué pasan con las guías nacionales. Hay que recordar que las últimas guías nacionales que se publicaron aquí en México fueron del 2021. Y aquí pues nada más esta es la actualización que hace la IPSA y esto que les acabo de comentar. Otro de los estudios interesantes que se presentaron es este estudio que se realizó en Sudáfrica. Es un estudio que se realizó para ver si era adecuado dar dosis sencilla de dolutegravir o dosis doble, que es lo que actualmente está aprobado en pacientes con infección por VIH que tienen tuberculosis. Es un estudio que se realizó a 48 semanas. Lo que ellos argumentan al momento de hacer como su pregunta de investigación es que dosis de dolutegravir de 10 o 25 miligramos pudieran ser tan efectivas como las dosis de 50 miligramos en estudios como el SPRING. Entonces ahora lo que se hizo con este estudio es precisamente reclutar pacientes, ¿no?, que fueran adultos, ¿no?, que fueran naives o que hubieran interrumpido su tratamiento antirretroviral, que tuvieran una carga viral de más de 1000 copias, que tuvieran CD4 más de 100 células y que tuvieran tuberculosis y que tuvieran tratamiento para la tuberculosis basado en rifampicina. Entonces, fueron dos grupos, uno lo autorizaron a recibir la dosis de dolutegravir como la utilizamos actualmente, dolutegravir 2 veces al día, 50 miligramos, más tenofovir y lamivudina, y otro grupo donde se les daba tenofovir, lamivudina, dolutegravir y se les daba placebo. Y el objetivo es seguirlos a 48 semanas. Entonces, lo que se buscaba era cuál de los dos grupos tenía mayor supresión virológica o cumpliera criterios de no inferioridad. Entonces, en total, se analizaron 140 pacientes que de forma inicial pudieran haber sido incluidos al estudio. Sin embargo, 108 de estos pacientes fueron enrolados al estudio, 53 de ellos al grupo de tenofovir, lamivudina y dolutegravir, más una dosis extra de dolutegravir, que es lo que está recomendado actualmente, y otro grupo de 55 pacientes donde se les daba dosis sencillas de dolutegravir más placebo. Entonces, desde el punto de vista de supresión virológica, realmente a la semana 48 se vio que les iba muy similar en el grupo de intención a tratar, que son, como ustedes saben, pues habitualmente es esperado que tasa de porcentaje
en su presión virológica sea un poquito menor en comparación al análisis que se hace por protocolo. En azul podemos ver el grupo de pacientes que tienen tenofovir lamivudina con dolutegravir a dosis sencilla, y en la línea un poquito más oscura vemos los pacientes que tienen dosis sencilla de dolutegravir. Si se dan cuenta, las curvas son muy parecidas. En cuanto a los resultados, se hizo el análisis a la semana 24 y después se hizo el análisis a la semana 48. Se hizo el análisis a los 6 meses de tratamiento. En el brazo de intención a tratar, el 83% de los pacientes que tenían dosis doble de dolutegravir lograban una supresión virológica del 83%, en comparación al 83% que también lograban en la dosis sencilla de tenofovir, lamivudina y dolutegravir a dosis sencilla. Y algo también que hacen el análisis, este análisis se llevó a la semana 48, es decir, 6 meses después de que los pacientes habían culminado el tratamiento de tuberculosis. Y si se dan cuenta, aquí sí hubo problema porque encontramos tasas de pacientes indetectables menos importantes en comparación del análisis inicial a 24 semanas. Y precisamente lo que hacen el análisis los investigadores es que muchos de ellos se debió a que se perdieron en el seguimiento posterior a haberse culminado el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, uno de los principales objetivos era ver si en el grupo de dolutegravir a dosis sencilla se pudieran presentar una mayor frecuencia de mutaciones de resistencia a inhibidores de integrasa de segunda generación, pero básicamente en el grupo que se encontró una resistencia de bajo nivel para inhibidores de integrasa, que fue la K95K. Entonces, en ese sentido, pues sí nos podemos quedar un poquito más tranquilos porque al parecer en ambos brazos, pues no hubo mutaciones de resistencia. Entonces, ¿qué es lo que pudiera mejorar? A lo mejor el darles una dosis sencilla, pues posiblemente los efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tenían una dosis sencilla tenían menos efectos de insomnio en comparación a los pacientes que tenían la dosis doble. Pero realmente la verdad es que fueron muy parecidos los efectos secundarios. Y por último, les quiero hablar de este estudio. Este estudio es un estudio que me pareció bastante importante, que hizo el doctor Paul Sachs junto con el doctor Joseph Aron, que hicieron un análisis de cambios que se hacían de tratamiento a partir de que fueron aprobados en Estados Unidos dolutegravir 3-TC, ¿no? Y Biestaf. Entonces se trató de un estudio retrospectivo de esta base de datos, el trío GEL de HIV. Los criterios de elegibilidad es que fueran pacientes mayores de 18 años que hubieran sido cambiados a Biestaf o dolutegravir con lamivudina después de que fue aprobado en Estados Unidos ambos fármacos. En el caso de Biestaf, se aprobó en abril del 2019 y en el caso de dolutegravir con 3-TC se aprobó en junio del 2022. Entonces aquí lo que hicieron fue realizar estadísticas descriptivas de chi cuadrada y t-test, y también se hizo una predicción de probabilidad de regresión logística de cuál era el score de propensión de que un médico pudiera indicar uno u otro tratamiento. Y esto se vio de acuerdo a los factores de riesgo que tenían los pacientes. Por ejemplo, si un paciente tenía enfermedad renal crónica, a lo mejor pudiera ser más propenso a darle uno u otro tratamiento. Entonces, lo que buscaron hacer es encontrar cuáles eran las diferencias de prescripción para los médicos de uno u otra combinación de fármacos. Entonces, los resultados se vieron 6.996 pacientes, 1.112 pacientes se les prescribió dolutegravir con 3-TC.
¿Cuáles eran las características que hacían que los médicos prefirieran que se prescribiera dolutegravir 3-TC en comparación a Vierta? Los pacientes que tenían más de 50 años, el 49%, los médicos preferían darles Vierta. Los pacientes que pagaban su servicio médico, parecía que también tenían una predilección los médicos a darles Vierta en comparación a darles 3-TC dolutegravir. Si el paciente estaba con su presión virológica al momento de hacerle el cambio de tratamiento, realmente no había una diferencia significativa, pero sí les daban un poco más el tratamiento de 3-TC dolutegravir, 94%, en comparación al 92% que les daban Vierta. En el caso de los CD4, parecía que si los pacientes estaban con CD4 de más de 200, los médicos se sentían más cómodos en darles 3-TC con dolutegravir en comparación a Vierta. Igual, si los pacientes estaban con una tasa de filtrado glomerular de menos de 60 mililitros, también los médicos se sentían más cómodos en darles 3-TC con dolutegravir en comparación de Vierta. Algo también importante en el caso de los pacientes obesos, si los pacientes eran obesos, tenían un índice de masa corporal de más de 30, los médicos se sentían más cómodos también darles 3-TC dolutegravir. Y otras cosas también pues, que realmente no resultaron estadísticamente significativas, pero que también se las menciono, que el paciente tenía hiperlipidemia, ¿no? También los médicos se sentían un poquito más cómodos en darles 3-TC en comparación de Vierta. Si los pacientes tenían hipertensión, también se sentían un poco más cómodos los médicos de darles 3-TC dolutegravir. También si los pacientes tenían osteoporosis. También, por ejemplo, aquí, si los pacientes eran consumidores de alcohol o consumieran otras sustancias, los médicos se sentían más cómodos darles un esquema de 3 fármacos con Vierta en comparación a darles dolutegravir con la Lamivudine. Y ya casi termino. Entonces, son los resultados que son más significativos y que son todo lo que está hacia el lado derecho es la preferencia de darles Vierta a los pacientes y todo lo que está al lado izquierdo es la preferencia de darles Vierta a los pacientes, la preferencia que tenían los médicos. Por ejemplo, si los pacientes habían estado previamente o habían utilizado un inhibidor de la integrasa, los médicos decidían darles 3-TC dolutegravir. Si los pacientes no reportaban abuso de sustancias, ya sea alcohol o alguna otra droga, también había una probabilidad mucho mayor de que les pudieran ofrecer a los pacientes Vierta. También otra de las cosas importantes, la obesidad. Si el paciente era obeso, era más probable, un 24% de posibilidad de que el médico le ofreciera 3-TC con dolutegravir en comparación a Vierta. También ocurre esto con sobrepeso, aunque aquí no hay diferencia estadísticamente significativa. En el caso de la tasa de filtrado glomerular, también favorece a 3-TC dolutegravir. Y también si el paciente tiene más de 200 CD4, el médico se siente más cómodo de poder ofrecerle la terapia con 3-TC dolutegravir. Entonces, este análisis se hizo, análisis de propensión. Es la distribución de propensión que tienen los médicos de darles uno u otro tratamiento. Entonces, el análisis que hacían en este artículo es que si los fármacos se prescribieran de forma indistinta, la gráfica fuera igual o fuera muy parecida. Sin embargo, podemos ver que la gráfica es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, hay algunas circunstancias que hacen que los médicos tengan cierta predisposición a indicar Vierta en comparación a 3-TC dolutegravir y viceversa. Por eso la diferencia en las gráficas.
Entonces, como conclusión, las características iniciales del cambio en personas que viven con VIH a dolutegravir 3-TC frente a VF-TAP fueron significativamente diferentes. La prescripción de VF-TAP se asoció con factores que reflejan los parámetros clínicos del VIH, incluso la adherencia, es decir, cuando el paciente tenía menos de 100 CD4, el médico se sentía más seguro en iniciarle VF-TAP. Si el paciente era un paciente que probablemente iba a tener problemas de adherencia porque padeciera alcoholismo o fuera un usuario de drogas, también se sentían más cómodos con el uso de VF-TAP. En el caso de la prescripción con 3-TC-dolutegravir, esta se asoció con una mayor toxicidad renal y obesidad. Es decir, si los pacientes ya tenían una tasa de filtrado glomerular disminuida, tenían los médicos más predisposición a darles esta combinación de tratamiento en comparación a VF-TAP. Y si también el paciente tenía ya obesidad, los médicos tenían una mayor predilección a darles tratamiento. Entonces, este estudio me pareció muy importante porque es algo de lo que seguramente vamos a empezar a hacer en los siguientes meses. Sabemos que dolutegravir con 3-TC, la coformulación de una sola tableta ya está aprobada en México y que seguramente vamos a empezar a utilizar en los siguientes meses. Entonces, es un estudio de Estados Unidos que creo que me parece importante. Ya como conclusión, en los mensajes para llevar a casa, pienso que el islatravir, un inhibidor de la translocación de la transcriptasa reversa, está de vuelta. Desde mi perspectiva y de acuerdo a los análisis que hicieron y a los análisis de estos ensayos clínicos que les presenté, seguramente te van a estar dando dosis diarias y se puede estar utilizando en pacientes en PrEP y ensayos clínicos para tratamiento, pero seguramente dosis bajas y seguramente va a estar combinado con doravirina. El doxipep, que es esta profilaxis con doxiciclina en mujeres, sí, realmente no mejoró la prevención de infecciones de transmisión sexual y también nos hace un llamado importante para que se mejore la equidad en los ensayos clínicos y estudios en mujeres, ¿no? Hay que recordar que nosotros hagamos un estudio en un hombre cisgénero no quiere decir que a una mujer cisgénero le vaya igual, no, o le vaya mejor. Entonces hay que hacer estudios, hay que incluir a mujeres en los ensayos clínicos, en los estudios que se hagan. Otros de mis mensajes es los tratamientos cortos para tuberculosis han sido eficaces con 5 fármacos durante 8 semanas. Abre una posibilidad importante de curación con menor dosis y menor toxicidad y obviamente una mejor adherencia y menos tasa de abandonos de tratamientos. Otro de los mensajes: sigue creciendo la evidencia del uso de dolutegravir posterior a una primera falla a análogos no nucleócidos, ya sea acompañado de 2 nucleócidos o ahora como muestra en este estudio de 2F con un inhibidor de la proteasa reforzado como puede ser darunavir. Aquí en nuestro caso, en nuestro país, hay que recordar que tenemos darunavir Covistar, que es un régimen de una tableta. Si agregamos dolutegravir, sería un régimen de 2 tabletas. Seguimos en la búsqueda de un tratamiento antirretroviral metodológicamente adecuado y efectivo a largo plazo. Creo que estos estudios, sobre todo lo que mostró el doctor Javier Cruz con esto de cabotegravir rilpivirina, que se debe de dar o que se puede dar en pacientes en población vulnerable, creo que es de gran importancia. Creo que seguimos en búsqueda del tratamiento ideal para las personas que viven con VIH. Y ya por último, el uso de dolutegravir a dosis sencilla de 50 miligramos pudiera ser una herramienta en pacientes con tuberculosis, mejorando efectos adversos, pero nada más el mensaje quiero que quede claro: no está recomendado en la actualidad. Si tenemos un paciente que tiene tuberculosis, lo tenemos que dar con dolutegravir a doble dosis acompañado de 2 análogos nucleócidos. Y bueno, pues sería todo. Quedo atento
de sus preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctor Guniño, y al doctor Cruz por el resumen. Bueno, solo por cuestiones de tiempo tenemos oportunidad de una pregunta. Hubo varias preguntas que llegaron de nuestros colegas, pero pues bueno, vamos a hacer una de ellas y las demás pues le vamos a pedir a nuestros expertos que se pongan en contacto con los médicos que hicieron las preguntas para hacer algún comentario. Bueno, una de las preguntas que llegó dice, ¿se pudiera considerar en la estrategia Doxipep que la menor respuesta en mujeres pudiera deberse a una similar situación con el PrEP TDF-FTC al no alcanzarse niveles séricos adecuados y rápidamente alcanzables en la mucosa vaginal? No sé cuál podría ser la opinión acerca de esto. Pues la verdad es que no sé la respuesta. O sea, creo que es todavía como muy temprano para saberla. No sé si se planea hacer como un análisis. Lo que sí se buscó es ver si hubiera tasa o si hubiera resistencia de las bacterias más comunes, que fue clamidia y gonorrea, y ya como lo comenté en la sesión, sí hubo un incremento en la tasa de resistencia de gonorrea a doxiciclina, pero realmente no, al menos yo que no sepa, hay que recordar que estos estudios que se presentan son papers breves, son presentaciones muy pequeñas, de 5 máximo 10 minutos, entonces pues hay cosas que a lo mejor nos quedan dudas y que seguramente se van a publicar en las siguientes semanas. Pues sí, bueno, pues agradecemos mucho al doctor Cruz y al doctor Gudiño y sobre todo a los médicos que destinaron este tiempo para estar en la sesión, en la sesión mensual. Les agradecemos mucho y pues estén atentos a las redes sociales de la asociación para la siguiente sesión clínica. Bueno, nada más sí comentar, doctora Molina, que nuestra siguiente sesión va a ser el día miércoles 29 de marzo y creo que también es importante que pues, puedan acompañarnos. Vamos a tocar un tema que muchas veces nos toca, que es infección por VIH en población pediátrica. Entonces vamos a tener un experto, un infectólogo pediatra, el doctor Carlos Gómez Ponce. Entonces creo que va a ser una sesión bastante interesante. Entonces, si gustan acompañarnos, nos vemos el próximo miércoles 29 en nuestra sesión igual a las 8 de la noche. Bueno, pues muchas gracias y que descansen todos. Hasta luego, buenas noches. Excelente noche, gracias.